Una conalle con un discurso, una fedocin y una feine. Pero los pachacuti, que son el poder político, el brazo político de las organizaciones indígenas, los pachacuti, votando a favor del gobierno. En todos los noticieros, y si es posible de manera diaria, por lo menos un pedazo de las entrevistas, cómo avanzan los diálogos con la CONAIE. Entonces todo el Ecuador viendo cómo avanza, dónde se traba, que si no se traba. Cuando ya llega el momento, sale Lazo y dice, bueno, pero yo tengo que dialogar no solamente con el sector indígena, tengo que dialogar con la juventud, tengo que dialogar con los jubilados, tengo que dialogar con las mujeres, tengo que dialogar. ¿Y por qué no se acordó de eso hace más de 3 meses? ¿Por qué no se acordó hace más de 3 meses? Para tener oxígeno, embobarlo al Ecuador, preparar la consulta popular para ver si lo sigue embobando al Ecuador. Ya los noticieros cambiaron desde esta semana. Los entrevistados, bueno, ¿y qué es lo que debería hacer? Hay que dialogar con toda la población. Yo siempre he creído en la protesta social, porque además la protesta social está regulada por los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no en esa política del chantaje. O sea, yo me movilizo, pero me das territorios. Me movilizo y refuerzas la justicia indígena. Me movilizo y tienes que reforzar la educación cultural interbilingüe. En el Ecuador, cuando comenzaron el diálogo, creo que fui una de las primeras personas en criticar estos diálogos. O sea, cuando todo el mundo decía que eso es bueno y nadie se atrevía a abrir la boca. O sea, les comenzaron a aplicar el pendejómetro, no solo a los indígenas, sino también a todo el pueblo ecuatoriano. Y se dejaron aplicar el pendejómetro tanto los indígenas cuanto el pueblo ecuatoriano. Porque primero, el movimiento indígena no representa al Ecuador, como para sentarse con ellos a negociar una cantidad de cosas que no tenemos por qué negociar con un sector que representa el 6.8% de la población del Ecuador. Y que ellos quieren en las mesas de diálogo prácticamente negociar de tú a tú, en igualdad de posiciones, con el gobierno qué hacer o qué no hacer en determinados sectores de la política y de la economía del Ecuador. Primera cosa. Ya cuando, o sea, ¿para qué sirvió esto? Para aplicar el pendejómetro. Entonces, 3 meses más o menos, un poquito más, que nos vinieron comiendo al cuento. Todas las semanas, en todos los noticieros, y si es posible de manera diaria, por lo menos un pedazo de las entrevistas, cómo avanzan los diálogos con la CONAIE. Entonces, todo el Ecuador viendo cómo avanza, dónde se traba, que si no se traba. Cuando ya llega el momento, sale Lazo y dice, bueno, pero yo tengo que dialogar no solamente con el sector indígena, tengo que dialogar con la juventud, tengo que dialogar con los jubilados, tengo que dialogar con las mujeres, tengo que dialogar. ¿Y por qué no se acordó de eso hace más de 3 meses? ¿Por qué no se acordó hace más de 3 meses? Para tener oxígeno, embobarlo al Ecuador, preparar la consulta popular para ver si lo sigue embobando al Ecuador. Y mientras tanto, van a salir ya mismo a decir, no hemos llegado a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero también es, durante estos 3 meses que hemos visto, una conalle con un discurso, una fedocin y una feine. Pero los pachacuti, que son el poder político, el brazo político de las organizaciones indígenas, los pachacuti, votando a favor del gobierno. Ha sido el movimiento político que más ha respaldado al gobierno de Lazo. Entonces, ya los noticieros cambiaron desde esta semana. Los entrevistados, bueno, ¿y qué es lo que debería hacer? Hay que dialogar con toda la población. Entonces ya Francisco Rocha salió a decir, a nombre de la Asociación de periodistas, de entidades de comunicación y de no sé qué cosa que él representa, que hay que dialogar con todos, no solamente con los indígenas. Pues sí, eso yo lo dije hace más de 3 meses. Ahora se acordaron de que hay que dialogar con todos. O sea, porque van siguiendo la agenda del gobierno para tomarle del pelo a Raimundo y todo el mundo.
Y cuando terminan de tomarle del pelo, entonces ahora es la hora del diálogo con todos. Y entonces, ¿qué pasó con estos 3 meses y pico? ¿Qué pasó? Pero además un Leonidas Issa que está en otro espacio sideral, planteando una cuestión que no cala con la idiosincrasia de la gente. Y no me refiero a la gente rica, me refiero a la gente pobre incluso o pobre o medianamente pobre. La gente tiene la ambición de tener, aunque sea una casa de 100 metros cuadrados, un departamento de 100 metros cuadrados, una chacra, aunque sea de, qué sé yo, 200 metros, lo que quiera, pero quiere ser de él, quiere tener él esa propiedad. Ahora, si puede tener una de unas, qué sé yo, 10 hectáreas, 5 hectáreas, 1 hectárea, 50 hectáreas, qué mejor. O sea, el ser humano está aferrado a la propiedad privada. Al ser humano no se le puede convencer fácilmente que la tierra es de todos, que la propiedad es comunitaria y que tenemos que ir a un comunismo andino. Entonces, cuando esto lo plantea Leonidas Issa, realmente se va de fábula, porque eso no va a dar resultado, porque no le van a decir al pequeñísimo campesino que tiene una chacrita, ¿sabes qué? La tierra es de todos y es del Estado. Entonces no es así el tema. Además, ya comenzó a hablar de, Pablo Lucio Pérez habló ahora, qué bueno que lo dijo, que quiere Isa restaurar el Tahuantinsuyo. Va, por lo menos ya entendieron algo que les vengo diciendo años atrás, que esa bandera, la huipala, no es más que la bandera del Cusco. Y recién se dan cuenta. Entonces, eso no va a ser, y me acuerdo de una cosa que sería bueno recordar la fase rápidamente. Estamos 4 de octubre del 2022. Estamos de que se cumpla un año más del fallecimiento de Che Guevara, que fue el 9 de octubre. 9 de octubre, y yo veía ahora en unas redes sociales que estaban festejando hoy 4 de octubre. 9 de octubre es. Pero bueno, ¿qué le pasó al Che Guevara? El Che Guevara, un hombre brillante, yo no puedo decir que era un pendejo, pero él pensó, entre sus análisis, algo le indujo a pensar así, y Fidel Castro tal vez el más interesado en deshacerse del Che, que le dijo hay que hacer la revolución y hay que, como se decía en ese entonces, sembrar 1, 2, 3 Vietnam, en esa época. Entonces él dijo, ¿en qué país me voy a meter para iniciar un foco guerrillero? De la teoría del foquismo, que era una teoría válida para esa época, que la gente decía, sí, el foquismo. O sea, aquí nos centramos y esto va a crecer hasta que nos tomamos el poder. Y se fue a meter en Bolivia. ¿Quién serán los que denunciaban al Che Guevara en todas sus andanzas por las sierras, por todo ese sitio de las higueras y de los sitios donde él tuvo que conducirse, tratando que los campesinos y los mineros, campesinos en especial, se junten a su movimiento? Lo que hacían los campesinos era denunciarlo por donde andaba el Che. Por aquí pasó las patrullas, por acá pasaron los revolucionarios, por aquí están, ayer estuvieron en tal punto. O sea, no entienden lo que son. O sea, ellos no están con un cambio de ese estilo. Y ahí Leonidas Issa está más perdido que Pingüino en Bolivia, porque él está en otro patín. Ese salto no lo ha dado la humanidad todavía. Hay que entender cómo va el desarrollo de la sociedad. Y tenemos en la sociedad para largo todavía el sentido de apropiación de la propiedad privada, a nivel personal, no a nivel de ceder ese derecho al Estado. Porque por eso han fracasado todos los procesos que se han dado en los fenómenos políticos de no solamente de América Latina, sino del mundo, fundamentalmente del mundo. Se cayó todo el tema de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se cayó Afganistán, se cayó todo lo que hicieron los Herbert Hoxha, por ejemplo, Corea del Sur, que es diferente. El abuelo del actual mandatario, Kim Il-sung, era un tipo de un pensamiento
mucho más clara y avanzada, y sin embargo se les cayó, y cayeron donde están. Y la China se sostiene en base a la miseria interna que tienen ahí dentro, porque allí tampoco se vive socialismo ni comunismo, ahí se vive un régimen autoritario con salarios de miseria ahí dentro, y con un estado poderoso, pero que obviamente reparte las utilidades y las ganancias en la cúpula que dirige el país. Pero veo un escenario de movilizaciones, doctor, porque supuestamente al no concretarse estas mesas de diálogo llamarían a manifestaciones. Es posible que se dé. Yo siempre he creído en la protesta social, porque además la protesta social está regulada por los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un documento que yo creo que los líderes no siquiera lo conocen, pero no en esa política del chantaje. O sea, yo me movilizo, pero me das territorios. Me movilizo y refuerzas la justicia indígena. Me movilizo y tienes que reforzar la educación cultural intercultural bilingüe, que es un tema para analizarlo con profundidad. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo, el quechua que hoy hablan no es el quechua que se hablaba cuando llegaron los españoles. Porque, a ver si me entienden esto despacito, un idioma se expresa en base a la fonética, y la fonética de un idioma no se puede expresar en otro idioma, porque, por ejemplo, cualquier palabra escrita en un idioma tiene una fonética, un sonido diferente del que quisiera que suene en la lengua vernácula, en este caso en la lengua quechua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vinieron los españoles con un idioma que se expresa en 5 vocales y en 20 y pico consonantes. Y esa no era la realidad del idioma quechua. Por ejemplo, no tenían, en lo que era el centro del imperio, no tenían solamente tenían 3 vocales. La E, no tenían la I ni la U, tenían la E, la A, la E y la O. Y no tenían 7 consonantes. Y encima la pronunciación era diferente. Entonces, y un día guardaba un indígena que estaba en una pizarra enseñando quechua. Primero con un montón de is y de us. Y segundo, escribiéndolo con las letras y el alfabeto del castellano. Eso es un absurdo. O sea, ese lenguaje, si quieren resucítenlo, pero ya no será nunca igual al lenguaje vernáculo. Nunca será, porque ese lenguaje ya se contaminó del castellano, y en este momento resucitar eso sería una tarea prácticamente titánica, que además ellos no están dispuestos a realizarla. Pero ellos lo que hablan hoy, si lo resucitaríamos a Atahualpa, para decir algo, Atahualpa, Huáscara, a Huaynacapa, a Tupayupanqui, al que sea, y lo pusiéramos aquí, a Leonidas Isacá, y dijéramos, a ver, hablen en quechua, no se entienden, porque el uno le va a decir, ¿qué estás hablando? Pero en su quechua, no se entienden. Entonces, todo este cuento de la educación intercultural bilingüe y no sé qué, aprendan su quechua, recuperen sus raíces, pero primero, para poder llegar allá, descubran dónde está el problema, porque nunca encontrarán soluciones a un problema del que sea si no se conoce el origen de ese problema. Si no se reconoce como el alcohólico, si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, nunca va a meterse en vereda y a caminar por el camino que debe hacerlo para dejar de ser alcohólico. Ellos tienen que reconocer que son una cultura que fue prácticamente destruida, porque no tuvieron, lamentablemente, esto nos dieron la culpa a los españoles, no tuvieron lenguaje escrito, que sí tuvieron los mayas. Acá los incas no tuvieron lenguaje escrito, estaban en un retraso cultural brutal, no conocieron la rueda, no conocieron el hierro, estaban en la edad del bronce, no estaban en la edad del hierro, o sea, estaban en un estado muy anterior del desarrollo. Entonces no es como nos hacen creer ahora con unos colores vivos y los trajes que se ponen ahora, la gente cree que así se vestían allá, están locos.
Una de las cosas que más le llamó la atención cuando llegaron los españoles fueron las agujas, porque no conocían las agujas. Y en la labranza no conocían una barra, un pico, una lampa, no conocían. Entonces, para ellos, por ejemplo, hacer agricultura era bien muy difícil, porque medio querían hacer algo con bronce, torcía, o tenían esos palos con un travesaño y con el pie le untaban para hacer un hueco y meter ahí la semilla, pero en cambio se contaminaba y no sabían cómo deservar todo. O sea, no es que era una cultura que estaba a la altura de la cultura egipcia, a la altura de no sé quién y de no sé cuánto. Pero salgamos de ese tema, que es un tema que la gente no lo tiene claro. Y hay temas incluso en algún domingo, Doc. Sí, pero la gente no le interesa profundizar en los temas. Le interesan las cosas rápidas, o sea, cuántos mataron ayer en la cárcel de Atacunga, dónde se equivocó fulano, por qué no lo meten preso a Perencejo, y así. O sea, la gente tiene que entender que si queremos mejorar como país, tenemos que mejorar la suma de las individualidades, dan el total del conjunto. Eso hasta en principio, hasta en matemáticas así. Si no mejoramos cada uno nuestra capacidad, no vamos a llegar allá. Por ejemplo, si vemos tanta cantidad de delincuencia en las calles, que a plena luz del día, que ahora se están robando todos los días los medidores de agua. Entonces uno dice, y bueno, esa es la cultura ecuatoriana. Imagínense eso, si este video lo pasan en Alemania, en Suiza, en Francia, y dicen en el Ecuador se roban los medidores de agua. O sea, a ver, ¿qué creen que van a decir? Ah, estos ecuatorianos son una maravilla, ya están en otro nivel y ya están, como alguna vez decía alguno de los exmandatarios, vamos a competir en las ligas mayores. ¿Cómo? ¿Pasando la limonada? Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.